pregunta del día de hoy es ¿cómo testificar? ¿Cuál es la manera correcta de testificar de que Jesús ha resucitado, que está vivo? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos testificar esto? Muchos han hablado acerca de tener fe, acerca del cambio que yo he tenido, etc. Pero hay algo muy interesante que la Biblia nos enseña. Voy a tratar de resumir todo lo que tenía preparado para hoy en estos 5 minutos, si acaso, así que absorba bastante todo lo que vamos a hablar. Empecemos por aquí. Juan capítulo 20, dice la Biblia en el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto es cuando Jesús resucita. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Señor mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí hay 2 tipos de personas: las personas que creen sin ver, pero también las personas que necesitan ver para creer. Ambos son personas justificables. Las personas que no necesitan ver y aún así creen están bien, y la Biblia dice que son bienaventurados, doblemente bendecidos. Pero también la Biblia dice que hay personas que sí o sí necesitan una evidencia para creer, y no está mal, es justificable también. Jesús en ningún momento está diciéndole: Tomás, te vas para el infierno porque no quisiste creer sin ver. No, Jesús lo que le está diciendo es: está bien, Tomás, si tú necesitas una señal para creer que he resucitado, aquí está la señal, evidencia. Entonces, cuando nosotros vayamos a testificar de Jesús, hay muchas personas que evidentemente no necesitan ver nada, sino que simplemente creen y dicen: bueno, yo creo y punto. Pero hay muchísimas personas que necesitan ver, y para eso Dios envía al Espíritu Santo. La semana pasada vimos que nosotros atravesamos 3 fases con el Espíritu Santo. La primera fase es cuando el Espíritu Santo viene a formar nuestra vida, a guiarnos. Es lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Jesús es bautizado por el Espíritu Santo cuando sale de las aguas, y el Espíritu Santo viene sobre su vida, y a partir de ese instante Jesús comienza a ser direccionado por el Espíritu Santo. Ser guiado no significa que somos usados por el Espíritu Santo. La primera fase que un creyente atraviesa es esa, la fase de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero luego viene una segunda fase. Esta segunda fase, que hablamos la semana pasada, es cuando el Espíritu Santo nos lleva a recibir el poder. ¿Qué es el poder? Y aquí es donde entramos de lleno con el tema. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es la unción de Dios? Bueno, la unción de Dios, el poder de Dios, tiene que ver con esa habilidad entregada a nuestra vida para poder manifestar lo sobrenatural en la tierra. Todo creyente, y recalco, creyente, no estoy diciendo pastor, líder, ministro, etc. Estoy diciendo creyente. Todo creyente que tiene al Espíritu Santo, por ende, tiene también la capacidad de poder recibir ese poder o esa unción del Espíritu Santo. La palabra poder se deriva de una palabra griega que es dunamis. Esto significa poder explosivo, poder explosivo, una onda explosiva. De ahí es donde se deriva, por ejemplo, la palabra dinamita. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo nos lleva a esta segunda fase, que es recibir esa unción, lo que nos está entregando es un poder explosivo que es notorio, que es evidente donde quiera que vayamos. La pregunta es: ¿por qué Dios envía ese poder, esa unción sobre nuestra vida? ¿Para qué?
¿Será que la unción es simplemente para decir, tengo la presencia de Dios y listo? ¿Será que la unción es simplemente para decir, tengo un poder explosivo, pero nada más? No. La unción y esta habilidad dada por Dios para poder movernos en el ámbito sobrenatural es dada casualmente para eso, para poder manifestar lo sobrenatural en esta tierra y ser testigos, testificar de que Jesús ha resucitado no solo con palabras, sino con hechos. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos demostrándole a la gente lo que Jesús hizo en nosotros. Pero la única forma de demostrarle a la gente lo que Jesús puede hacer por ellos es a través de los hechos. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros predicamos de Jesús, estamos testificando lo que Jesús hizo en mi vida. Pero cuando yo demuestro a Jesús, estoy testificando lo que Jesús puede hacer en la vida de los demás. Para esto es la unción. Cuando Pablo comenzó a predicar, una de las cosas que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2 es: no solamente voy a venir a ustedes a hablarles de Jesús y de lo que ha hecho en mi vida, sino que también voy a demostrarles lo que el Espíritu Santo puede hacer. Voy a demostrarles su poder. Una persona que solamente testifica con palabras no es efectivo. Cada vez que Pablo se movía a predicar en las diferentes zonas, lo que Pablo decía era: yo he venido a testificarles un evangelio completo. El evangelio completo tiene que ver con palabras y con hechos. Pastor, ¿cómo recibo esa unción del Espíritu Santo para testificar con hechos, con milagros, con sanidades? ¿Cómo hago para recibirlo? Aquí viene, y quiero que lo anotes y que mastiques lo que te voy a decir. La única forma de recibir la unción del Espíritu Santo es a través de la obediencia. Yo a esto lo llamo la prueba de la obediencia. Si una persona no pasa la prueba de la obediencia, no puede ser confiable para recibir la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, verso 1, y con esto termino porque ya se me fue el tiempo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había recibido al Espíritu Santo en la fase 1, que es ser guiado por él, y guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús pasó 40 días, dice, y por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Esto se llama la prueba de la obediencia. ¿Tú quieres recibir la unción del Espíritu Santo? ¿Qué tanto vas a obedecer al Espíritu Santo? Hace un tiempo atrás una persona me escribió por las redes sociales y me dijo: pastor, ¿cómo hago para recibir la unción de Dios y moverme en los milagros? Y yo le dije: ¿alguna vez has orado por alguien para que sea sano? Me dijo: no. ¿Alguna vez has orado por alguien para que sea libre? No. ¿Alguna vez has puesto tu oído en la boca de Dios para escuchar qué tiene Él que decir y darle una palabra a alguien más? Me dijo: no. Entonces yo dije: ¿y cómo pretendes que Dios te use entonces? Hasta que no tomes la decisión de dar un paso de obediencia y hacer lo que el Espíritu Santo te manda hacer, jamás vendrá la unción. Jesús tuvo que obedecer al Espíritu Santo por encima de su confort e irse a meter a un desierto caliente, riesgoso, sin nada que comer, sin nada que tomar, y pasar allí el tiempo específico que el Espíritu Santo le dijo que tenía que pasar. Pero el producto o el fruto de la obediencia vino en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y fue en ese instante cuando comenzaron a suceder milagros extraordinarios de parte de Dios. Entonces hay un protocolo. Primero, ser guiado. Segundo, obedecer. Y por ende vendrá la unción. Basados en este principio podemos decirles un montón de episodios. Por ejemplo, Moisés obedeció a Dios, recibió su unción y vio el poder de Dios manifestado en todo lo que emprendió. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Sansón, Jesús, Pablo, los apóstoles.
Todos tuvieron primero un principio de obediencia a lo que el Espíritu Santo les pedía, y eso lo que hace es demostrar cuán confiables podemos ser para recibir la unción del Espíritu Santo. Si una enseñanza quiero que te quede el día de hoy para terminar es esta: cuando el Espíritu Santo te pide hacer algo, obedece. No razones, no pongas peros. Cuando tú obedezcas, el poder vendrá sobre tu vida. A veces las personas dicen: es que yo quiero que Dios me hable. Y cuando Dios te dice: quiero que vayas y ores por esa persona para que sea sana, de inmediato dicen: ay, no, y es que si luego no es sana, y es que no, y es que si no es Dios, y no lo hacen. Abortan lo que Dios quiere hacer con sus vidas. No son obedientes y por ende no son confiables, y por ende la unción no viene. ¿Quieres unción? Obedece la voz del Espíritu Santo. Y cuando obedezcas, demostrarás que eres confiable, vendrá la unción y podrás ser un testigo fiel de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cualquier persona.